Mundo Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con una entrega más de su programa Lo que otros callan. Por este escenario nacional e internacional desfilan grandes líderes y personalidades del ámbito político, económico, social, religioso y empresarial. En esta ocasión le corresponde a un hombre del liderazgo político, pero además de la sociedad civil, y muy especialmente de los temas electorales. Fue juez de la Junta Central Electoral y ha tenido una trayectoria incuestionable en este país. Para nosotros es un placer recibir en el día de hoy a Eddie Olivares, ex juez y también abogado de la República Dominicana. Saludos, líder, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gratísimo placer conversar con el país a través suyo. Así es, toque de queda este programa y el canal. Mire, hay muchos temas que debemos ver con usted y me gustaría empezar con algo que ha impactado mucho al país. Y cuando digo que ha impactado mucho al país, lo digo por los afectos y cómo usted ha conectado y se ha dado a querer por la mayoría del pueblo dominicano y sin importar la parcela política a la que pertenezca. Y para nosotros fue muy impactante verlos a usted aspirando a presidir la Junta Central Electoral como presidente. Tiene una coyuntura que se creía perfecta, dado a que el partido al que usted pertenece está en el poder. Y fue todo lo contrario. De hecho, queda para la historia mi posición. Yo asumí una posición muy clara, precisa y concisa con relación a lo que a usted le aconteció. Si el señor director fue tan amable, me pone el capture, la imagen que describe cuál fue la posición nuestra al ver lo que había pasado con usted. Ya no había remedio, no había nada que hacer, entonces me atreví a decir esto. Y ahí está precisamente titulado en el periódico Sin Cortapisa. Salvador Holguín afirma, dámelo full pantalla, por favor. Acuérdate que yo me operé la vista y estoy nítido, pero ayúdame. Salvador Holguín afirma que la coyuntura política impidió que Eddie Olivares fuera presidente de la Junta Central Electoral y el senador de Dajabón. Y me explico. Ahora sí me lo puedo dar pantalla. Resulta, don Eddie, que todos pensábamos que usted era el seguro presidente de la Junta Central Electoral. Tenía los méritos, el reconocimiento social, el liderazgo estaba de acuerdo, cosa rara porque en este país nunca se logra que el liderazgo completo se ponga de acuerdo en una sola figura y usted logró eso. Oposición y el PRM en su mayoría, porque si fueran todos lo hubiese sido, ¿verdad? Y mayoría estaban de acuerdo, pero resulta que una coyuntura política histórica impide que usted sea el presidente. Resulta que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, su visión y filosofía política y gobernativa es que él quiere que vayan a los cargos personas apolíticas. Quieren el Ministerio Público, fiscales y procuradores apolíticos. Y aspira a una Suprema Corte de Justicia apolítica. Entonces, como usted es miembro del Partido Revolucionario Moderno, ese fue el único obstáculo, cuando debió ser la carta de presentación y de triunfo. ¿Cómo califica usted esto que le ha pasado? La verdad es que fue una experiencia muy especial. Bueno, usted le dio un seguimiento estricto a ese proceso. Así es. Pleno. Y el apoyo que recibimos, como usted decía, de todos los sectores, incluyendo los partidos políticos. Sí, sí. Todos. Dije liderazgo político. Sí. Y una cosa increíble.
Bueno, los senadores se mantuvieron muy firmes hasta el final. Sí. No pudieron votar porque se decidió que yo no apareciera en las ternas. Y entonces no había manera ya de hacer nada, porque la decisión en torno a mi candidatura a la presidencia de la Junta, al final de cuentas, se decidió en la comisión. Cuando llegó al pleno, ya el pleno no podía hacer nada, Okay. porque para poder ser presentado tenía que hacerse a través de la comisión. De modo que los senadores quedaron ahí anulados como parte de la escogencia. Sí, claro. Y la decisión fue de la comisión, que eran unos 7. De todas maneras, fue un apoyo extraordinario. Recuerde el apoyo de 127 diputados, una cosa que no había ocurrido nunca, de todos los partidos políticos. Y no fueron mucho más porque cayó fin de semana. Entonces algunos no llegaron a tiempo y entonces, de todas maneras no pudieron firmar por esa razón. Pero está la satisfacción de ese apoyo de todo el país. Fíjese que lo normal es, con el antipartidismo que existe, que ha existido siempre, que cuando se plantea la posibilidad de alguien que supuestamente es de la sociedad civil o independiente, como Sí. dicen, cuando se plantea eso, lo normal es que la sociedad completa se ponga de ese lado. Y aquí ocurrió lo contrario. La sociedad completa me apoyó, siendo yo un dirigente político. De modo que fue un proceso interesantísimo y para mí fue de una gran satisfacción. La verdad es que me demostró ese proceso, me hizo ver que ha valido la pena. ¿Qué impidió desde el punto de vista suyo que finalmente fuera el presidente de la Junta Central Electoral? ¿El liderazgo político o el partido político PRM, el presidente de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina? ¿Quién impidió que usted fuera el presidente de la Junta? No, pues había una decisión del presidente. ¿De cuál? Del presidente Luis Abinader. Luis Abinader. Claro que sí. Había una decisión. ¿Hay alguna animadversión entre ustedes dos? No. ¿Alguna inquina personal? No. ¿Usted se le ha cruzado en el camino en alguna ocasión No, para que no llegue y hay no, una deuda pendiente? No. Entonces, ¿qué pasó? No, entre Luis y yo no hay absolutamente nada. ¿No hay diferencia? No, porque nosotros somos amigos hace muchos años y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. O sea, eso fue parte de una coyuntura en la ¿Usted que está de acuerdo conmigo en el planteamiento? él entendió que esa era hizo algún acuerdo en ese sentido y decidió seguir ese curso. Pero yo me siento profundamente satisfecho del apoyo que recibí de Aunque todo no llegó. el pueblo dominicano. Aunque no llegó finalmente. ¿Se siente satisfecho? Claro que sí. Yo me siento un afortunado Muchos por el pensaban, apoyo de todo el pueblo, de todos los sectores de la sociedad. Eso fue algo, eso no tiene precio. muchos pensaban que usted iba a quedar frustrado de ese proceso. Entonces, ¿no es así? No. ¿Se siente en ánimo de volver a aspirar a otras cosas? Sí, a cosas. A la Junta no. Ok, Yo pero políticamente sí. No vuelvo a aspirar a la Junta, ni a ningún órgano extrapoder, ni a ninguno de esos. Pero yo pienso que fue una experiencia muy interesante y creo que el apoyo que recibí del pueblo, en lugar de hacerme sentir desanimado, fue todo lo contrario. Yeah. Me siento muy animado, muy agradecido del pueblo dominicano, de todos los sectores, y bueno, y dispuesto a seguir adelante. Este programa se llama Lo que otros callan.
el que viene aquí debe decir lo que otros callan. Claro. Entonces, apoyado en el nombre del programa, le toca decir a usted lo que otros callan con relación a su proceso. Lo llamó Luis Abinader, lo mandó a buscar, le dijo, quiero verte, pasa por mi oficina, ven al Palacio. ¿Recibió usted algún trato distinguido, deferente y de respeto de Luis Abinader, presidente de la República, en ese proceso? Ese fue un proceso muy intenso. Fue un proceso sumamente difícil. Recuerde que duramos aproximadamente 2 meses. Claro que sí. En esa batalla. Pero el compañero Luis Abinader y yo hemos tenido siempre una relación de mucho respeto. No, por no hablar de siempre, estoy hablando en el proceso. Lo llamó, se reunió con usted, mira Eddie, yo tengo compromiso, por eso no voy a apoyarte en esta, pero entiéndeme, no hubo una explicación, una distinción, un cariño de parte del presidente Luis Abinader hacia Eddie Olivares. Bueno, yo pienso que el mensaje en cuanto a la posición que él tenía se manifestó desde el inicio. Luego ya no volvimos a vernos. No, la verdad es que no tuvimos ningún tipo de contacto. Y al inicio le dijo que tenía algún compromiso y que a usted que desistiera de la candidatura a presidente de la Junta. ¿Fue combinado? ¿Usted fue invitado a abandonar el proyecto? No, porque ese era un derecho que yo tenía. Claro. Y yo no... es que a mí me respeta mucho en cuanto a el trato, igual que yo, que trato a todo el mundo con mucho respeto. Y no. Además, yo tomo mis decisiones y cuando yo la tomo, la tomo. Entonces, esa fue una decisión que yo tomé. ¿Por qué? Porque yo dije que no aceptaba bajo ninguna circunstancia que por haber militado en un partido político estaba descalificado para ser presidente de la Junta o de otra institución. Eso yo no lo aceptaba. ¿No fue un desafío eso al presidente y tal vez eso le acarrió situaciones e impidió que llegara? No, eso no fue un desafío, okay. Fue un derecho. Un derecho. Un derecho que me asistía. Okay. Y yo lo ejercí sencillamente. Así es. Todo el mundo sabe cómo yo actúo y que los compromisos que yo he asumido como funcionario público he puesto por encima de los intereses partidarios, personales, el interés de la nación. Yo en eso estoy claro. Sí. Yo nunca recibí un mandato, una orientación ni del PRD, ni luego del PRM mientras estuve en la Junta. Yeah. Mis decisiones las tomé yo siempre. Hay algo que sí ha llamado poderosamente la atención, ha impactado de hecho, conociendo uno que usted como hijo de don Hipólito Mejía, hermano de don Hipólito Mejía, no vimos a Hipólito defendiendo el proyecto Eddie Olivares, presidente de la Junta. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna enemistad, alejamiento entre usted y Hipólito Mejía? No, es otra cosa. Yo no confundo las relaciones personales con los temas políticos. Yeah. Por eso yo soy amigo de todos los políticos, de todos los dirigentes. Bueno, en el PLD yo tengo todos. Y el presidente Fernández es mi amigo, siempre lo ha sido, con una gran distinción. El presidente Medina hemos tenido siempre una relación de respeto. Todos los partidos, y en el caso del presidente Mejía y yo tenemos un vínculo que va más allá de lo político. Es una relación que no solo lo incluye a él, o nos incluye a él y a mí, sino también a la familia. ¿Y por qué no le acompañó él entonces? ¿No vimos a don Hipólito pelear y defender a su compadre de Olivares? No, es que eso fue una coyuntura. Y yo no le pedí que me acompañara ni que me apoyara. Pero no hay que pedir. No, es que yo no consulté esa fue una decisión que yo tomé. Y yo no lo consulté para tomar esa decisión. Qué raro, porque usted es un hombre de la casa y
Y usted y yo hemos coincidido varias veces en la casa de don Hipólito. Además, hemos cenado juntos con don Hipólito. Claro. Entonces, Pero- hay algo raro ahí. Hace mucho. Sí, sí, sí. Siempre. Pero no, es que esa fue una decisión. Y yo pienso que en ese momento arrastrarlo a él no era lo más conveniente. Mis amigos, yo siempre procuro no... yo cuido más a mis amigos que a mí mismo, en muchos casos. Yo pienso que en ese momento no... fue mi decisión. Pero cuidado si Hipólito tenía otro candidato entonces. Y no lo apoyó usted. No creo. No. No creo. No, Porque lo que conocemos a don Hipólito, de ninguna manera. sabemos que él es un hombre que fija posiciones. De hecho, eso es lo que me encanta de él. Claro. Es un hombre que fija posiciones y da el frente. Sí, usted sí. puede estar de acuerdo con él o no, eso pero usted es da el así. frente. Él fija posición. Fija posiciones. Entonces, un hombre tan espléndido en el speaking y fijando posiciones como don Hipólito Mejía, es extraño que no asumiera el proyecto de Olivares presidente de la Junta. Pero No, eso, yo pienso que fue una coyuntura. Y yo fijé mi posición, bueno, usted vio, sí. llegué hasta el último día. Y eso, pero yo tampoco, en ese sentido, el presidente Mejía no estaba obligado a apoyarme y yo no se lo pedí. Esa es la verdad. Ya. Entonces, muchos planteaban, y quiero que el señor director vaya descargando el video donde yo hice mi planteamiento, a ver qué opinión le merece a usted, lo vamos a poner en breve momento. Descárguelo, señor director, en alta calidad, por favor. Muchos plantearon, y yo estuve de acuerdo, que usted debió ir a un ministerio, usted debió ir a una dirección, a una función en el gobierno suyo, del PRM, dado a que la coyuntura no le favoreció para presidente de la Junta, pero usted tiene las condiciones, la capacidad, incluso aportaría mucho al país y al gobierno de Luis ocupar un puesto en el gobierno. ¿Por qué usted no ha hecho la diligencia, como se dice en la jerga popular? ¿O por qué no se ha trabajado, se ha conversado, don Hipólito, en esa dirección con el presidente Luis? ¿No le interesa a usted ser funcionario de este gobierno? ¿No está dispuesto a ayudar a Luis a gobernar? No, ayudarlo, sí. Yo pienso que por ser el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del que yo soy uno de sus dirigentes, tengo la obligación de ayudar. La obligación y también tengo la motivación para ayudarlo. Yo estoy comprometido con que sea un gobierno exitoso. Pero desde ahora afuera, bien, no es mejor de adentro. no, pero también se puede desde el partido. Los partidos tienen que tener un equipo de miembros, de dirigentes dedicados al partido. Y yo pienso que desde el partido también se ayuda. Es que no estamos en coyuntura. Muchas veces, mucho más que estando dentro del gobierno. Yo creo en eso. Sí, pero yo no creo ha- que un partido de gobierno tiene que mantenerse tan activo como si estuviera en la oposición. Sí, pero eso le corresponde al presidente, que es, en este caso a José Ignacio Paliza, y a Carolina y Delina, y los tres son funcionarios. Bueno, Carolina es alcaldesa y los otros dos son funcionarios. Entonces, a usted no le toca jugar ese rol. Usted no aportaría más desde una función, siendo funcionario, no aportaría más. Yo pienso que ese esa es una decisión que depende del presidente de la República. Obvio. Y lógicamente de que haya un acuerdo para ocupar un cargo entre el presidente, que es quien lo dispone, y quien resulte, a quien se le oferte la posibilidad de ocupar un cargo, es algo normal. Yo no... Si el presidente lo llama, Eddie, mira, es como dice Salvador Holguín, Eddie, una coyuntura impidió que tú fueras el presidente de la Junta y Salvador senador de Dajabón. Entonces, como ustedes son muchachos buenos. Vengan los dos. Espérate, no me meta a mí. Ustedes son muchachos buenos y
de hecho, tienen preparación, no tampoco vamos a decir que no. Y además son personas con un reconocimiento social. Yo creo que me ayudarían a gobernar. Ya me metí sin darme cuenta. Y creo que usted me ayudaría a gobernar muy bien. Yo quiero ofrecerle este puesto para que usted lo desempeñe. ¿Usted se lo rechazaría al presidente o asumiría? Bueno, yo no podría en este momento y tampoco sin estar en esa situación. No, pero yo estoy poniendo una hipótesis. El presidente lo llama. A los presidentes no se le dice que no. Sí, a los presidentes se le dice que no. ¿Se le dice? Claro que sí. ¿Bajo qué argumento se le puede decir que no a un presidente? Bueno, de que vivimos en una democracia. El presidente no tiene la palabra suprema que tiene que todo el mundo aceptarla. ¿Eso era antes entonces, Eso- la dictadura? No, eso es una dictadura. Ok. En democracia no es así. Y en una dictadura los hombres dignos le dicen que no también a los dictadores. Aquí ¿También? hubo gente que le dijo que no a Trujillo. Sí. Claro. En el caso del presidente, compañero Luis Abinader, es una persona también que se maneja con mucha delicadeza, maneja con mucho cuidado las relaciones y todo eso. Pero es un tema que habría que ver, hay que esperar a ver. Sí, porque es raro que usted trabajó tanto para ir al gobierno y para que el PRM llegara al gobierno. Y entonces resulta que ahora, entonces ya usted no es Popi, es guau, y los guau no pueden entrar al gobierno. Explíqueme eso. No, pero esa no es la primera ni será la última vez. En los procesos políticos se da eso. Eso no. Yo no tengo en ese sentido ningún tipo de preocupación para nada. Ni tampoco entiendo que por esa razón he sido maltratado ni nada de eso. Ya. Eso es algo que ocurre. ¿No? ¿Está preparado para vivir Son- fuera del poder? Claro que sí, toda mi vida. Y además, yo pienso que se puede ayudar desde el gobierno y desde el partido. Ya. Y el partido probablemente me necesita mucho más que el mismo gobierno, que tiene muchísima gente preparada, mucha gente que... y yo creo que lo que no podemos abandonar de ninguna manera es al partido. Yo Porque siento... el partido es el soporte Ya. del gobierno. Yo siento que en usted tenemos a otro Ramón Alburquerque, pero más refinado. Es decir, don Ramón ha decidido quemar la nave. No, don Ramón es un hombre muy sabio. Sí, Un pero hombre muy inteligente. desde ya está fijando posición. Si yo tuviera el privilegio de tener un porcentaje mínimo de la inteligencia del ingeniero y compañero y amigo Ramón Alburquerque, yo sería un hombre afortunado. Pero dice que le falta lo más importante, o la inteligencia más importante. Él es mi amigo, lo quiero mucho, pero me dice mucho en los corrillos que a don Ramón le falta la inteligencia más importante, que es la emocional. No creo, no creo. Don Ramón es un político exitoso y es un hombre que fija posiciones también. Claro, claro. Son de sus dotes. Sí, sí. Pienso que no. Estas son situaciones que se dan. Sí, pero normal. siento, y voy a rectificar mi posición en ese sentido, siento que en usted tenemos a otro Ramón Alburquerque, pero más refinado, más dócil, más tranquilo, más manejable. Pareciera como que usted también tiene un proyecto presidencial para las próximas elecciones. Es lo que siento. ¿No está pensando en lanzarse a la presidencia usted? No, claro que no. ¿Para Además, competir con eso Luis en es- el 24? No, de ninguna manera. Eso es extemporáneo también. Es extemporáneo. Estamos en los primeros... Pero Ramón ya dijo que sí. En los primeros 9 meses, 10 meses del gobierno, y no creo que sería conveniente para el partido, para el país, plantear temas relativos a candidaturas en el 24, al margen de que cualquiera puede tener sus aspiraciones, pero el momento no es el indicado para ese tema. Es una imprudencia de don Ramón Alburquerque hablar de proyecto presidencial en estos momentos cuando apenas está empezando el gobierno. No, ese es su derecho.
Ese es el derecho que él tiene. Es un derecho que... Sí, no es una imprudencia de él. No, de ninguna manera. Ese es su derecho. No debería estar don Ramón Alburquerque acompañando a Luis y a su partido como usted lo está haciendo, aunque sea de afuera, y no combatiéndolo o enfrentándolo, aunque sea con ideas. No, es que cada quien tiene su... Hay que respetar esa forma de don Ramón. ¿Está de acuerdo con él? Hay que respetarlo. Ya. Hay que respetarlo. Pero lo ve correcto, es factible, ayuda a la gobernabilidad del partido. Yo he defendido siempre, y eso usted lo sabe muy bien, el tema relativo a la democracia interna de los partidos. Sí. Es una de las cosas de las que yo más he hablado. Y en la Junta defendí la democracia interna, no de un partido, de todos. Yeah. Los dirigentes del PLD, sobre todo los dirigentes medios e intermedios y de los demás partidos, era donde mí que iban sobre todo a plantear las situaciones de ellos, y en la Cámara Contenciosa salvamos o protegimos los derechos de cientos de dirigentes de los partidos políticos a quienes se le había intentado arrebatar las candidaturas. Okay. Y la protegimos en la Cámara Contenciosa. De modo que yo en eso, yo procuro ser siempre coherente, y el derecho que tiene cualquier compañero a fijar su posición sobre temas, hay que respetarlo. Ya, yo quiero que veamos ahora, si el señor director está listo, cuál fue la posición que asumimos dado el proceso que usted se vio envuelto a la presidencia de la Junta Central Electoral, para ver qué opina, si está de acuerdo, sí, si me excedí, si se me fue la mano, pero esa es la democracia, dice usted. ¿Estamos listos, señor director? Veamos. Continuamos con el desarrollo de este programa, Lo que otros callan, con un servidor, Salvador Holguín, por el canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel, por su poderosa plataforma de redes sociales y sistema de cable. Vamos a entrar a un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y lo voy a hacer este comentario porque de quien se trata es una persona que yo quiero mucho, distingo mucho y respeto, que se llama Eddie Olivares. Resulta que en la escogencia para los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y principalmente su presidente, quien encabeza este organismo electoral, pues se conoció más de 300, se reentrevistaron, se fueron escuchados más de 300 aspirantes. Finalmente se escogió lo que las fuerzas políticas entendieron que había que escoger. Por un lado, el presidente Luis Abinader tiene una visión y está convencido de lo que está haciendo en su gobierno. Prometió en su campaña que iba a desentar las instituciones públicas. Precisamente lo que le veníamos demandando los periodistas, líderes de opiniones y también empresarios, sociedad civil. El electorado en sentido general le venía demandando a los líderes políticos a desentar las instituciones del Estado. ¿Por qué? Ahí no tenemos ahí en la Suprema Corte de Justicia un dirigente, miembro del Comité Central del PLD como presidente. Eso es inaceptable e imperdonable. Don Henry Molina, que es un buen tipo, hasta me cae bien, pero es un dirigente del PLD. Teníamos una Junta Central Electoral de marica, todo muy amanerado, unas mujercitas dirigiendo la Junta. No eran hombres, no tenían carácter, no tenían decisión, y además se confabularon y crearon una crisis a este país que pudo desencadenar en un derramamiento de sangre. Esa Junta saliente, ya que gracias a Dios se va al zafacón de la historia, no sirvieron para nada, crearon trauma, decepción, tensión a este país. Entonces, el mismo Luis, siendo candidato presidencial, vivió la situación. El Leonel Fernández en carne propia vivió la situación, le hicieron un fraude. Entonces, ¿qué queremos?
¿Y qué había que construir como nueva Junta Central Electoral? Que sea lo menos cuestionada posible. Usted puede estar de acuerdo o no con el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, pero ese muchacho hizo un trabajo en el TCE, en el Tribunal Superior Electoral. Mire, dame al señor presidente del Tribunal Superior Electoral. Este muchacho hizo un trabajo encomiable. Ramón Jaques, sí, ese mismo es. Jaques hizo un trabajo del caray y recibía presión, fue chantajeado por Danilo Medina y su banda de delincuentes. Le quitaron la escolta a la 27 andando, la 27 lo dejaron solo, lo desprotegieron para intimidarlo, para amedrentarlo. Míralo ahí. Y ese muchacho se mantuvo ahí, a trocha y mocha, apegado a la ley, actuando conforme a lo que establece la Constitución, las leyes y el reglamento del Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿qué era lo menos que había que hacer con Jaques? Y mire, yo no estaba promoviendo a nadie, simplemente estaba observando el panorama y sabía que finalmente se iba a elegir lo que tiene de convicción o como convicción el presidente Luis Abinader, que es quien tiene la mayoría en el Senado. Vamos a dejarnos de cosas. ¿Y qué primó? Lo que la visión de estadista, de gobierno, del presidente Luis Abinader, que tiene la mayoría en el Congreso. Y no fue mala elección. Eddie Olivares, excelente. Hubiese sido, óigame, para mí, un excelente presidente de la Junta Central Electoral. Experiencia, capacidad, conciliador, armonizador y un hombre serio. Excelente de Olivares. Pero Eddie, lamentablemente, hermano querido, que te adoro, la coyuntura no te favoreció. Te pasó lo mismo que a mí. Luis Abinader manda aquí, y lo voy a revelar por primera vez, a Roberto Fulcar y a Luis Valdés. Roberto Fulcar hoy es ministro de Educación y Luis Valdés es el director de Impuestos Internos. Los dos vinieron aquí a mi despacho, por instrucciones y órdenes de Luis Abinader, a ofrecerme una diputación o una senaduría, o la senaduría de Dajabón. Entre conversaciones, nos reunimos 3 veces, aquí vinieron. En eso quedamos, que no, hasta que finalmente le di el sí, que iba a aceptar ir al Congreso. Le di el sí, no puedo hablar mentira, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, Luis hizo encuesta, yo también. Búscame una foto con Luis, que tengo precisamente cuando me visitó a mi casa. Voy a aprovechar para revelar esto, que es importante. Todo definido. Luis dice, tienes el perfil, tienes los números, la gente de Dajabón te quiere, eres el senador, o en principio eres diputado o senador. Y yo finalmente mandé una encuesta y el 90% me quería para senador. Por encuesta, pues no iba a inventar. Ya yo no tengo tiempo ni la experiencia mía me permite inventar. Voy a cosas concretas. Bueno, cuando mandamos a la encuesta, Luis también la mayoría dice que es a senador y a mí también el 90%. Entonces le dije, la senaduría la acepto. Y la acepté. Luis me prometió que se la iba a reservar y que era mía y me la entregó. Búscame la foto de mi casa, que eso es en el Palacio. Eso es reciente. Entonces, me voy a caminar a la provincia de Dajabón, camina y llegué a marcar 68%, dicho por Luis Abinader, que me desmienta Luis, que me lo dijo en su oficina política aquí en la Rómulo Betancourt. Me dijo, ¿y qué fue lo que hiciste que en poco tiempo te ha colocado en un 68% de aceptación? Eres el senador de Dajabón, me dice Luis Abinader. Bueno, ¿y qué pasó, mi hermano? Para no alargar mucho el cuento, Luis va a mi casa y me visita y me dice, Salvador, vine a pedirte un favor. Digo, dígame, hermano, pero quiero que no te me ponga guapo. Oigan bien, quiero que no te me ponga guapo. Dígame, hermano Luis, necesito que me devuelva la candidatura a senador para atrás. Ya yo con millones de pesos gastados, Nada más en 2 camiones que compré, uno de carga, furgón, y otro para Nicolai, se me fueron 3,5 millones. Para que ustedes vayan entendiendo. Se gastó dinero. Una ambulancia. Es decir, todo es una estructura. Las oficinas políticas, los locales que tuve que alquilar, las raciones. En mochila di 10 millones de pesos.
perdón, 5 millones de pesos, que tengo hasta la factura ahí. 5 millones de pesos, porque di 10,000 mochilas a 500, calcúlenla. Mochila completa, con todo, equipada. Cada unidad me salía 500 pesos. Con lápices, 5 cuadernos, sacapunta, regla, todo, completa, a 500 cada una. Si di 10,000, ¿cuánto gasté? 5 millones de pesos gasté. Después de haber gastado ese dineral, entonces Luis me dice que le devuelva la candidatura. La coyuntura no me favoreció, hermano Eddie Olivares. ¿Qué hice? Se la devolví. Me dice, Leonel Fernández la quiere, insiste en Dajabón. Y él dice, y para negociar en las alianzas congresional y municipal, necesito la candidatura a senador de Dajabón, que es tuya, te la prometí, te la ofrecí y me comprometí que la iba a reservar para ti y ahí te la entregué. Ahora necesito que me la devuelva. Y yo, sin bembita, le dije, hermano, es suya su senaduría. Yo teniendo los números, el senador Moral me dicen en Dajabón, pero tuve que devolvérsela porque la coyuntura me traicionó. No quedé de ser el senador en el 2020. Tal vez nunca, o tal vez en el 24, o en el 28, o en el 32. Pero en el 20 no quedé de ese senador. Lo mismo le pasó a mi hermano Eddie Olivares. Después de ser juez titular, miembro de la Junta Central Electoral, con una experiencia de 10 años, mi hermano Eddie, te pasó lo mismo que a mí. La coyuntura no te favoreció. Y por eso, no es porque no tiene los méritos, ni la capacidad. Bueno, esa fue mi posición con relación a lo que aconteció con mi hermano de Olivares. La misma coyuntura, momentos diferentes y tal vez escenarios, porque eran aspiraciones distintas, sí. Pero nos pasó lo mismo, hermano. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, fue un comentario excelente, abarcador. Ya. Yo pienso que tuvo la inspiración ese comentario de la sabiduría suya. Ya se sabía. En el mundo político. Además, sí, yo tengo mucha experiencia ya. Además del mundo de la comunicación, hay gente que quizá lo ven en estos programas y no conocen la experiencia política suya. Así es. Desde el tiempo de Darío Gómez vengo yo, 94, 90. Mano derecha de mi amigo, sí. El senador Darío Gómez, político brillante. Sí, aprendí bastante, esa es mi escuela. Maestro, sí, ahí. Mi Entonces escuela. Usted tuvo el privilegio de participar, de ser alumno de ese político brillante que fue con Darío perfil Gómez. Presidencial. Claro, sí, tenía perfil presidencial. Sí, señor, para que estemos claros. Y Darío, esa experiencia y después del la lamentable partida a destiempo del compañero y amigo Darío Gómez, entonces usted siguió y tuvo que entonces trillar camino propio y solo, sí. En solitario. Pero súmele a eso ahí también la experiencia que viví con don Hipólito Mejía. Eso sí también. Que me adoptó sí, eso es verdad. Como un hijo y además me permitió en su círculo ser uno de sus principales asesores político, social, comunicacional. Sí, eso es verdad. Oiga bien, una cosa interesante que después yo la voy a narrar con luz de detalles porque es amplia, pero fue una experiencia bellísima, aprendí bastante. Sí, ahí en ese comentario está ante todo la experiencia política. Sí, señor. Sí, de modo que... ¿Usted está de acuerdo que una coyuntura no chapió? En la política lo coyuntural juega un papel importantísimo y el determinismo dialéctico también es importantísimo en la política y son coyunturas. Yo pienso que lo más importante fue el haber recibido el apoyo de toda la sociedad dominicana. Pienso que ese privilegio está por encima de cualquier otro tipo de conquista. Le confieso algo. Conquistar el corazón del pueblo, mire, es la tarea más difícil y yo pienso que ese fue mi triunfo. Le confieso lo siguiente.
Estoy recorriendo la provincia de Dajabón desde ya, de palmo a palmo. Y con lo que me estoy encontrando es maravilloso. E incluso yo quiero que usted me acompañe un fin de semana. Con mucho gusto. A un viaje allá a la frontera. Sí. Estoy caminando todos los rincones de la provincia y la gente me recibe como si fuera el senador. Así. Me dicen el senador moral. Sí. Yo pienso que lo más importante es, me recordó un amigo diputado en estos días que nos encontramos en una actividad y yo no recordaba y me dijo, mire, ¿usted recuerda el día que yo fui a su despacho a plantearle la situación de la candidatura mía? Sí. Y había pasado el proceso, esta persona tuvo un gran apoyo, pero no pudo ganar porque hubieron fuerzas que inclusive pudieron haber incidido para que eso terminara desfavorable a él, el proceso. Y esa vez él me dijo, usted me dijo a mí que no había posibilidad de hacer nada, absolutamente nada, pero que no dejara perdido ese importantísimo, esa zapata que ya yo tenía construida y que para ganar solo faltaban unos votitos y que para la siguiente, es decir, para la del 20, él era un seguro diputado. Yeah. Y me fajé y fue uno de los más votados del país, ese amigo. Pero yo lo motivé a que no dejara lo que él había construido. Y hay gentes que participan en un proceso, se frustran y entonces abandonan lo que ya han construido. Yeah. El secreto es seguir construyéndolo y esa es la clave. La política no es una actividad propicia para quienes sufren de depresión y para quienes se frustran. La política es una actividad que requiere que cuando usted sufra una decepción o una caída, se pare y siga caminando como si no hubiera pasado nada. Así es. Ese es el secreto. Permítame. Igual que no se debe tampoco cargar con el fardo de lo que ha ocurrido en el pasado. Así es. Hay que mirar hacia adelante siempre. Permítame a la primera pausa. Cuando retornemos, entramos al plato fuerte de esta entrevista. Hay pánico en el sector de Hipólito Mejía. Don Hipólito ha anunciado su retiro de la política, dice que no tiene aspiraciones, que no le interesa para el 28, para el 24, mejor dicho, aspirar a la presidencia, despeje el camino para una reelección del presidente Luis Abinader, pero sus seguidores quedan desamparados, incluyéndolo a usted. Ese es el pánico que hay en el sector de Hipólito Mejía, que es un sector amplio. Fue presidente y también fue precandidato a la candidatura presidencial, compitiendo precisamente con Luis Abinader en la pasada contienda interna. Después de esta pausa, vamos a ver cómo descifra Eddie Olivares esta retirada de don Hipólito del escenario político de aspiración y qué va a pasar con sus seguidores, quién lo va a capitalizar, quién va a liderar o va a seguir dirigiendo el equipo político de Hipólito Mejía. Después de esta pausa, entramos a ese tema. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La
La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Inafino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Continuamos con el desarrollo de esta interesante entrevista que le estábamos realizando a Eddie Olivares. Qué bueno decir su background político-social. Él fue también fiscal de Santo Domingo Oeste, fue juez de la Junta Central Electoral y ha mantenido una trayectoria intachable y de mucho respeto en la sociedad dominicana. Y esa es una de las razones principales por las que lo invito aquí, para que el mundo entero escuche su exponencia y además su visión de la política y la sociedad. Cuando me fui a la pausa, don Eddie, le formulé la pregunta, como diría Balaguer, media cacciosa, pero hay que hacerla porque es el periodismo.
de la situación y la preocupación que hay ahora en el sector de Hipólito Mejía. Tiene pie, pero no tiene cabeza el sector de Hipólito. ¿Qué va a pasar ahora con los seguidores, la estructura política de Hipólito Mejía, después que anuncia que no va a aspirar más, que se retira ya de las aspiraciones? Bueno, en el PRM, en lo que tiene que ver con las tendencias, a partir de las elecciones pasadas o de las primarias pasadas, ha habido una especie de congelamiento de los grupos. Y la verdad es que no se da una lucha relativa al tema de la tendencia. Y el presidente Mejía ha sido, ante todo, una especie de consejero del compañero Luis, y han mantenido unas relaciones no solo cordiales y de respeto como han sido siempre, sino que ahora han sido mucho más continuos los contactos entre ellos, y es una muestra del interés de ambos de procurar superar de la mejor manera posible esta crisis tan profunda que hemos vivido como consecuencia de la entrega de una economía en una situación muy difícil por parte del Partido de la Liberación Dominicana después de 16 años de gobierno hegemónico, y la crisis sanitaria generada por la pandemia requiere de eso, de que los hombres y las mujeres experimentados y todo el que tiene la vocación y las condiciones para ayudar a superar esta crisis, participe. Y en ese sentido el presidente Mejía y el presidente Abinader están muy bien sintonizados, de modo que en este momento no se percibe nada que tenga que ver con el tema de la lucha grupal, la lucha tendencial o de corrientes, sino que eso se va a discutir más adelante. Es un tema que naturalmente se produce en los partidos políticos, parte del propio funcionamiento democrático de los partidos, pero este no es un momento para el tema de la lucha o de la competencia interna. Bueno, por si usted no lo sabía, en estos instantes hay una disyuntiva en el entorno de Hipólito Mejía Domínguez. Usted sabe que yo soy como Danilo Medina en su época, yo busco la información hasta abajo de la piedra. Danilo buscaba los votos debajo de la piedra y yo busco las informaciones hasta abajo de la piedra. Y resulta que hay una gran disyuntiva de que si será Carolina, la hija de Hipólito, la heredera de ese liderazgo de Hipólito Mejía, Eddie Olivares o David Collado. A su entender, ¿quién va a heredar ese equipo, esa estructura política que deja libre don Hipólito Mejía Domínguez? Bueno, los liderazgos son muy difíciles de heredar. No se endosan como si fuera... Aunque el líder señale. Sí, si Hipólito agarra y señala y dice, no va a ser mi hija porque se estila que va a ser su hija. Eddie Olivares, a quien yo le endoso, le dejo mi plataforma de estructura política para un proyecto presidencial venidero. En algo le favorece, no me diga que no. No, favorece en algo. Usted lo dijo, en algo. Bueno. En algo. Pero algo es algo, malo es nada. En algo. Pero no, siempre la posición del líder influye mucho en sus seguidores, eso es natural. Pero ya el tema de hablar de heredar liderazgo como tal, no ocurre. Porque el liderazgo es algo muy propio, muy particular. Hay gente que le dicen a usted, bueno, sí, yo estoy con Salvador Holguín. Ahora, Salvador Holguín, yo estoy con él. Entonces eso ocurre, hay otro que dice, no, yo estoy con lo que diga Salvador Holguín. Okay. Y esos entonces sí apoyan. Pero juéguesela. ¿Quién va a heredar el liderazgo de Hipólito? ¿David Collado, Carolina Mejía o Eddie Olivares? ¿Quién hereda? ¿O es el más
afortunado o es el que más arrastre tiene en el sector de Hipólito? ¿David Collado, Eddie Olivares o Carolina Mejía? No, es que eso no está en este momento en discusión. Además, el presidente Mejía le quedan muchos años. Si usted habla de heredarlo en este momento, entonces ya usted se está metiendo en tierra movediza. En tierra movediza, porque es un liderazgo muy... La verdad es que el liderazgo del presidente Mejía es un liderazgo muy, muy especial. Producto de la característica de él como líder. Yeah. De modo que esas son unas botas que son de él. Y vamos a ver lo que ocurre en el futuro. Pero los presidentes, todo el que llega a presidente, conserva una cantidad significativa de personas que lo siguen, seguidores. Sí. Y eso ocurre. Los liderazgos de figuras que han llegado a la presidencia de la República en el marco de competencias internas de liderazgo permanecen por muchos años. Eso ha sido así siempre. De modo que vamos a ver lo que ocurre en el futuro. Desde su punto de vista, y me apoyo en su experiencia política, social. Además, el presidente Mejía no se retirará nunca de la política. Siempre estará en la política. Sí, pero dijo de aspiraciones. Hasta el último día. Sí, pero de aspiraciones. Fue bien clara su posición, pero me quiero apoyar ahora en su experiencia, en su capacidad política, social, pero además, desde su punto de vista, ¿no fue un error estratégico de don Hipólito Mejía iniciando el gobierno anunciar que no tiene aspiraciones? Eso provoca que sus seguidores y su estructura política se borque o para un lado o para el otro, y mayormente para el lado del presidente de turno. Bueno, yo pienso que fue un gesto propio de su forma de ser. Espontánea. Muy clara. Sincera. Sincera. Y un mensaje de que ahora mismo lo que importa es ayudar a que el compañero Luis Abinader haga un buen gobierno. Y envía un mensaje diciendo, en este momento yo estoy concentrado en ayudar al compañero Luis a hacer un buen gobierno, que es la principal, debe ser la principal responsabilidad de cualquier dirigente del partido. Ya. Muchos pensaban que don Hipólito Mejía se iba a convertir en un escollo para el gobierno de Luis, dado a su espontaneidad y su forma de decir las cosas, y que si no está de acuerdo lo dice. Más sin embargo, se está viendo que sí está ayudando a la gobernabilidad y al desarrollo del gobierno de Luis y el PRM. Sí, yo pienso que él cree mucho en el estilo de la democracia norteamericana, en la que los presidentes consultan a los expresidentes. Ya. Y porque cuando usted ha sido presidente, tiene una experiencia. Claro. Que su país no puede prescindir de ella, y mantiene esto que señalábamos en la pregunta anterior, mantiene un liderazgo. Claro. sobre no solo a lo interno de su partido, sino un liderazgo en toda la sociedad, un nivel de respeto de la sociedad. Sí, sí. Y eso, ese es un instrumento importante para la gobernabilidad. Sí, señor. Y por eso yo pienso que él, con su experiencia, él está muy claro en cuanto al momento histórico sumamente complejo que está viviendo el mundo, pero que de manera particular vivimos nosotros aquí, que es donde más nos importa. Sí, claro. Superar esta situación. De modo que eso, después del segundo año, qué sé yo, entonces las actividades relativas a temas de candidaturas a cargo de elección popular se emergerán como ocurre
en todos los procesos electorales. Las veces que le han preguntado a don Hipólito sobre cómo va el gobierno de Luis, él lo ha valorado positivamente. Dice que va muy bien, que está haciendo los esfuerzos necesarios para sacar el país adelante. ¿Usted está de acuerdo con eso? El presidente Abinader, el compañero Luis Abinader, al llegar al poder en medio de esta coyuntura tan difícil, tenía dos retos que eran el relativo a la crisis sanitaria profundizada por la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y la crisis económica. Después de toda pandemia viene una recesión económica, una depresión económica. Y para superar esa depresión económica se requiere de la unidad de la nación, se requiere de la integración de todo el liderazgo, pero de toda la sociedad en la solución de los problemas. Y pienso que el compañero Luis, en lo relativo a la pandemia, ha tenido una muy buena gestión. Creo que eso nadie se lo negaría. Y el tema de la vacunación ha hecho un esfuerzo extraordinario. En lo relativo al tema económico, sobre todo en la parte relativa a una de las patas fundamentales, de las 4 patas de la economía, que es el turismo, ha venido haciendo un trabajo intenso y le ha dedicado una gran atención. En el tema relativo al manejo de la economía en sentido general, también ha estado muy concentrado en garantizar la estabilidad de la economía, y creo que está haciendo un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con el tema económico, pero ha salido muy bien en lo relativo a la crisis sanitaria. Yo quiero ir a la segunda pausa. Cuando retornemos, don Eddie, yo le quiero reiterar que usted vino a lo que otros callan. Usted no puede pasar por este escenario callándolo todo, ¿no? Tiene que decir algo porque la sociedad quiere escucharlo. Entonces, queremos saber qué opinión le merece a don Eddie Olivares lo que está pasando con Danilo Medina y el PLD. La mayoría de su familia preso, muchos funcionarios de su entorno y entera confianza tras las rejas siendo procesados y allanados, y recientemente un colega de nosotros, el abogado procurador Jean Alain Amarrao, señor, después de ser todopoderoso, dueño y señor del país, persecutor, abusador, desconsiderando a la gente, a doña Miriam y muchos más, hoy está durmiendo en una cárcel con ropa de preso, de reo. ¿Qué mensaje nos deja esto? ¿Y qué opinión le mereces a usted lo que está pasando con el PLD y la familia Medina Sánchez? Después de esta pausa, va a decir lo que otros callan Eddie Olivares con relación a lo que vive la República Dominicana. Momento histórico. Y esperamos que se siga escribiendo la historia. Después de esta pausa, continuamos. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, hilando fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo.
a Salvador Holguín, ya puedo contar con una ayuda que me dio. Contenta porque era algo de que yo le estaba pidiendo a Dios desde hace un par de meses desde que tuve el accidente, y gracias a Dios primeramente me dio la oportunidad de conocer a Salvador y me dio su mano amiga entre ella y Sandy. Gracias al Señor le doy que me lo puse en mi camino. Bueno, yo venía bajando para arriba y llegando a Rodríguez, un borracho se me atravesó y se me desadicto y como quiera me traje a una vía contraria ahí. Yo no pensé más nada, no pensé en los muchachos así. Cómo se dio una serie para mí. Me sentí sumamente contento. Como te digo, la operación fue todo un éxito, muy bien. Los médicos dicen que hay médico perro, mentira. Ahí no hay médico perro. Muchas gracias a Salvador, muchas gracias a todo el que aportó granito de arena. Gracias aquí a Sandy, a mi esposa, que se murió mucho también, y todo el que estaba en oración respecto a esa operación. Salvador Holguín, yo le quiero decir que siga así, que el Señor le va a dar su recompensa, y el grupo médico, que lo felicito, porque el primer hospital que voy y tienen esa tendencia fue en Santo Domingo. Un logro más de lo que se está haciendo en el grupo democrático, liderado por el líder Salvador Holguín. Este es uno más de los logros de lo que nos ha propuesto y nos ha dicho nuestro líder. No dejen perder una vida por falta de diligencia, porque la diligencia está. Nuestro líder está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Qué? Salvar vidas. El salvador de todos los japoneses. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Tenía una inquietud y salí para la calle a preguntarle a la gente si se han puesto la primera. Y esto fue lo que dije. La primera. Ya me pusieron la primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera me puse. La primera. La primera. Me puse la primera ya. Le exhorto a todas las personas que se pongan la primera. La primera. Tú no ves. Como todo ello y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. La primera. Ponte la primera para que gane cuarto por montón. Y vacúnate también, que estoy harto de mascarilla. Hay que salir de esto. Ponte la primera. Vacúnate, RD. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones
del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Continuamos con esta interesante entrevista que me atrevo a calificarla desde ya como una entrevista histórica. A pesar de ese estilo pasivo y sacerdotal de Eddie Olivares, pero con ese estilo está diciendo lo que otros callan. Cuando me fui a la pausa, le formulé la pregunta con relación a lo que está viviendo a la familia Medina Sánchez y además el PLD. ¿Vislumbraba usted, visualizaba usted que en el escenario político dominicano se puede vivir algo como lo que se está viviendo ahora? Hasta el procurador Jean Alain amarrado, preso, sometió a la justicia ya con ropa de preso, después de andar pepillito, buemozón. Bueno, las elecciones pasadas, en algo que dejaron muy clara, y que fue lo que expresó el electorado, fue el relativo al combate de la corrupción y de la impunidad. La impunidad se había convertido en un verdadero cáncer de la sociedad. Claro. Y la impunidad, lógicamente, en relación con la corrupción administrativa. De modo que esto que está ocurriendo había sido adelantado por el cuerpo electoral. Los electores votaron precisamente para que se frenara la corrupción y para que nadie quedara impune después, nadie lograra una impunidad después de haber defraudado al erario público. Creo que ha sido un proceso interesante. Lo más importante es que se haga siempre respetando el debido proceso. Es un derecho humano, un derecho fundamental, y eso debe serle respetado a cualquier ciudadano, sin importar su clase social, religión, eso es algo fundamental en los procesos. Y lo otro es que no se deben utilizar los procesos para humillar a nadie, independientemente de cualquier tipo de malquerencia que exista con esa persona. Hay que respetarle su dignidad humana. ¿Fue un error de Jean Alain y Danilo Medina desconsiderar y asesinar moralmente a doña Miriam Germán para evitar que fuera presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Claro que sí, ese fue un error gravísimo. Bueno, cuando yo vi que ese momento que se estaba produciendo, me parecía, yo no lo podía creer. ¿Se quedó impactado usted? Sí, porque fue un error, pero inimaginable. Y además fue algo que no tenía ningún sentido. Yo pienso que, bueno, ya él ha planteado su arrepentimiento. Mire, y yo en el artículo de esta semana me refiero a eso, y se titula El poder es pasajero. El poder es pasajero. Y ahí
utilizo como una muestra de lo delicado que es el manejo del poder. Lo que hacían los romanos, cuando Marco Aurelio, que fue uno de los 5 buenos emperadores, o sea, de los tipos de los grandes emperadores, a él le gustaba mucho salir a recorrer las calles, las plazas de Roma, sobre todo. Y la gente salía a vitorearlo como a un dios. Y entonces él tenía, por disposición del Senado, que ir acompañado de un esclavo. El esclavo iba un paso detrás. Okay. Y conforme se producían los vítores apasionados, él le iba diciendo, recuerda que eres humano, o sea, que sepa que no es un dios. Claro. Y se lo recordaba, se lo susurraba permanentemente al oído, para que no perdiera el sentido, porque ese es un momento en el que alguien un ser humano que recibe tanta muestra de gloria y poder, puede ser atrapado por una especie de enfermedad mental gravísima, que es un antivalor, que es la soberbia. Y entonces, para que no quede atrapado por la soberbia, con toda su consecuencia, entonces el esclavo le iba repitiendo esa frase. Y lo mismo hacían con los generales que ganaban grandes batallas o guerras, que al llegar, entonces lo recibían, le hacían una celebración de semanas, que era extraordinario el acontecimiento, y lo trataban como un dios, y el Senado le entregaba una hoja de laurel y un esclavo, para que ese esclavo fuera a su lado recordándole. Pudiéramos decir, le decía entre otras frases, el poder no es para siempre. Y le recordaba que era un ser humano permanentemente. Yo pienso que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, gobernó 16 años, y de esos 16, 14 fueron de consecutivo. De los 16, 11 fueron de gobierno hegemónico, es decir, que tenían el control de los 3 poderes clásicos del Estado, y además el control de los extrapoderes, entre ellos la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, todos los extrapoderes. En ese sentido, era mucho poder. Recuerde el planteamiento de que era una fábrica de presidentes y que iban a durar en el poder hasta el año 2044. Y mucha gente decían aquí que eran invencibles. Sí. Nadie es invencible en la lucha política. Exacto, solo Dios es invencible, claro, nada más. Entonces, eso, cuando tú llegas a tener el control de todos los órganos del Estado, entonces la democracia se ve afectada profundamente y sufre un daño difícil de superar. El sistema democrático, la institucionalidad democrática,
Y eso se afectó mucho en los gobiernos del PLD, porque al final de cuentas un PLDista no tenía por qué temerle a nada, podía cometer cualquier acto de corrupción porque iban a durar hasta el 44 y porque además tenían el control de la justicia. Y yo pienso que ese momento solo refleja cómo la soberbia se apodera de quien tiene un poder que no puede llegar a manejar. Y entonces solo eso explicaba que eso ocurriera. Sí. Era un asunto ilógico, sin sentido. Pudiéramos decir, antipolítico. Sí, claro. Y en medio casi de una campaña electoral, mucho peor. De modo que sí, yo pienso que ahí todo el que participó de esa situación está arrepentido. Pudiéramos decir, Eddie, que Danilo Medina, el PLD y Jean Alain están cosechando lo que sembraron en la sociedad dominicana. Bueno, a mí no me gustaría decirlo de ese modo, porque expresa retaliación y yo pienso que no ayuda al proceso. Ojalá que quienes tienen a su cargo el proceso no se dejen empujar por la pasión y que hagan el trabajo como lo debe hacer un representante de la sociedad. Sí, pero lo que tiene que ver con la persecución del delito. Yo le hago la pregunta porque veo que la sociedad celebra que Jean Alain esté tras las rejas y clama que Danilo Medina vaya a la cárcel, sea procesado por todos los actos de corrupción, perversidad, abuso de poder, todas las cosas feas que acontecieron en su gobierno. Su familia se repartieron el país. Entonces, vemos a una sociedad clamando, pidiendo que caiga Danilo, que sea procesado y celebrando. Ayer celebraron que Jean Alain estaba preso y que lo llevaron de la Procuraduría General de la República a la cárcel Ciudad Nueva, esposado, amarrado. El hombre prepotente, arrogante y avasallante. Entonces veo que el pueblo celebra ahí eso. Ahí entra lo que usted decía al final. Es una lesión. Una lesión de vida. Pero es una lesión para todos. Obvio. Para nosotros. Obvio. Para todos. Para todos. Que el poder debe utilizarse para contribuir con el bienestar del pueblo. Nunca utilizarse para dañar a nadie. Claro. Y la importancia también de servirle al país desde los cargos públicos. Claro. No tomar lo que no le corresponde. Así es. Yo creo que es una lesión. Ojalá que la sociedad dominicana, que la comunidad política, después de esto que ha ocurrido, comprendan la lesión. Yo creo que el ejercicio del poder debe hacerse siempre enfocado en los mejores intereses de la nación. Mire ahí, video histórico, mire eso. Ese Jean Alain Rodríguez, ex procurador, esa muralla, miren eso. Ese joven persecutor que humillaba y desconsideraba a la gente y a doña Miriam ni hablar. Ahora mire cómo lo bajan de una perrera moderna. Una perrera es una cárcel móvil, esta es moderna, por lo menos no igual que las otras de antes, que era con calor, con abaniquito y con mucho calor. Pero ahí lo desmontan de una perrera moderna y lo conducen hacia la cárcel de Ciudad Nueva. Mírenlo ahí llegando, amarrado, escoltado, altamente o fuertemente armados los militares, con chaleco y casco antibala. ¿Quién iba a pensar eso? Bueno, yo pienso que la lesión es esa, de que usted tiene que tratar siempre de hacer la cosa bien
cuando ocupa una función pública y que debe evitar que sus decisiones puedan atropellar a nadie, a ningún ciudadano, de modo que es una lección interesante, importante para todos. Así es. Para todos, de modo que el comportamiento de un político o el comportamiento de alguien que asume un cargo de poder en el Estado debe ser siempre un comportamiento, como decíamos, enfocado en el bienestar del pueblo. Cuando Jean Alain reclamaba y decía que había una persecución contra él, antes de apresarlo, la mayoría de la gente decía en las redes sociales: cuando te tocó ser martillo le diste duro, ahora que eres esclavo tienes que aguantar duro. ¿Usted qué diría? Bueno, las situaciones que envuelven a los hombres o las mujeres, me refiero al ser humano, tienen que ser afrontadas. ¿Sí? Cada quien tiene que afrontar las situaciones por las que atraviesa, ya sea por su propia imprudencia o por culpa de otro, ya sea como consecuencia de una injusticia o ya sea como consecuencia de sus hechos, de modo que hay que asumirla. Usted, que fue procurador fiscal, ¿qué opinión le merece que hoy sepamos que desde la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez se envasaba romo para darle a los ciudadanos en la campaña del PLD, pero también que la Procuraduría se utilizó los recursos para la campaña política del PLD y un movimiento en apoyo al PLD? No, gravísimo, gravísimo. Y es parte de la acusación del Ministerio Público. Gravísimo, porque además de que en ninguna de los espacios del Ministerio Público puede desarrollarse actividad política. Así es. No debe. Entonces, cuando decíamos, o cuando yo decía y denunciaba en la campaña que esta gente habían corrompido todas las instituciones del Estado, ahí se confirma. Claro. Bueno, y además en ese caso también hay una violación a la ley electoral. Oiga eso. Porque estamos hablando de recursos bienes del Estado. Y yo pienso que es muy lamentable. Claro, son acusaciones. Yo prefiero no adelantar juicio de valor en relación con ese proceso y esperar el desarrollo. Después de esta pausa, ya la última, queremos evaluar con usted dos aspectos. Primero, una sentencia que rehabilita y le da oxígeno a una agrupación de partidos de oposición, incluyendo la Fuerza del Pueblo. En el día de hoy, el Tribunal Superior Electoral ha evacuado una sentencia donde coloca a la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario y otras organizaciones políticas que estaba perdida la personalidad jurídica de ellas, están entonces ya otra vez dentro del sistema electoral. Pero además, ¿qué opinión les merece a usted? Mayoría de los PRMistas fuera del gobierno para el que trabajaron. Después de esta pausa, ¿le parece bien? Sí. Este programa es suyo y el canal también. No, muchas gracias. Haga lo que usted quiera. Muchísimas gracias. Así es. Después de la pausa, seguimos conversando con Eddie Olivares. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son.
Los latidos del corazón de Santiago se fortalecen con tus pasos caminando sus calles. Lugares que cada vez que recorres te llenan con su energía. Gente que te sonríe, que trabaja día a día para ser parte de la vida que se siente en cada rincón. Hoy, desde nuestra ciudad corazón, iniciamos un camino por nuestras provincias, resaltando la belleza única y particular de cada una de ellas, invitándote a que tú también las camines y seas parte de la solución de una República Dominicana hermosa, mágica, que enamora y que hoy nos necesita a todos. Cubel se ha inspirado en Santiago, la ciudad que nos vio nacer, para que puedas tener piezas únicas inspiradas en sus colores, en nuestro icónico monumento y en el calor de su gente. Acompáñanos en un recorrido inolvidable. Acompáñanos a caminar nuestro país. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. El encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tú eres tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y la Indofino TV. Televisión a otro nivel. Continuamos con esta interesante entrevista. Eddie Olivares, ex fiscal, ex juez y además recientemente, no hace tanto, aspiró a la presidencia de la Junta Central Electoral. Hoy está aquí diciendo lo que otros callan en una entrevista especial
Hacía mucho que no hacíamos una entrevista y decidimos que hoy le hablaba al país don Eddie Olivares y yo le acompañaba haciéndole preguntas. Gracias. Así es. Eddie, hay una sentencia interesante que ha evacuado el Tribunal Superior Electoral donde oxigena a varios, 13 partidos, si mal no recuerdo. El administrativo. El administrativo. Oxigena muchos partidos de oposición, incluyendo la Fuerza del Pueblo, que la Junta Central Electoral había tipificado o calificado de partido minoritario. Y otros que aún estando aliados con otra organización política y sacando regidor, diputado y senador, dice que perdió la personería jurídica. Entonces, ¿cómo usted califica así de entrada esta sentencia? Bueno, la verdad es que es una sentencia que, como usted señala, favorece a la fuerza del pueblo del presidente Leonel Fernández. Significa mucho en este momento para ese partido. Igual me imagino que cambiará lo relativo a muchos de los llamados partidos emergentes, en razón de que se le agregarán votos que no habían sido considerados en la resolución de la Junta Central Electoral. Es una sentencia que hay que examinarla muy bien. Fue esta tarde que se evacuó. Sí, y yo prefiero revisarla muy bien para luego entonces ya emitir mi opinión. Sin embargo, esta sentencia toca un aspecto nodal de los partidos políticos, que es el relativo al financiamiento público. Yeah. El financiamiento público tiene una repartición que se considera que es inequitativa, porque el 80% del financiamiento se le entrega a los partidos que han obtenido más del 5%, por encima del umbral del 5%. Del otro 20%, el 12%, se reparte entre los partidos que han obtenido menos del 5%, no alcanzaron el umbral del 5%, pero sí sobre el 2%. Y el 8%, los partidos que no han alcanzado el 1%. El otro del 1%, sobre el 1%, el 8% los que alcanzaron menos del 1%. Hay que ver cómo toca ese tema la sentencia. Lo que está muy claro es que el Tribunal Superior Administrativo anuló la resolución de la Junta Central Electoral. La resolución está anulada. Esa resolución dejaba fuera del 80% del financiamiento a la fuerza del pueblo. Pero ahora sí, con esta decisión, lógicamente la Junta Central Electoral tendrá que dictar una resolución que esté en sintonía con esa sentencia. Okay. Vamos a ver lo que pasa. De seguro que esa decisión del Tribunal Superior Administrativo no terminará en el Superior Administrativo, sino que será recurrido. Y al final pienso yo que será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra. Así es. Finalmente, ¿qué explicación tiene que mayoría de los PRMistas que trabajaron para ir al poder están fuera del poder y en su lugar muchos PLDistas ocupan sus cargos? ¿Usted tiene alguna explicación a esto? No tengo. ¿Qué cosa? Porque es algo que no había ocurrido nunca en la historia de la actividad política. ¿Es atípico a lo político eso? Totalmente. Es un caso que no había ocurrido nunca. Déjeme decirle que en las elecciones no.
cuando el presidente Fernández tomó posesión en el 2004, sustituyendo al presidente Mejía, dictó un decreto y con ese decreto, con un solo decreto, dejó cancelado todos los cargos de dirección, de directores, subdirectores, administradores, subadministradores. De un tallazo. Todo el que tenía un cargo por decreto, mediante ese solo decreto quedó cancelado. Todo el que tenía un cargo por decreto. ¿Y ahora por qué no se puede hacer eso? Y me parece que eso había pasado en otros cambios de gobierno o de partido, sobre todo, cuando se trata de cambios de partidos. Eso no ha ocurrido ahora. Pienso que de los empleados públicos, ni siquiera el 8% pertenece al Partido Revolucionario Moderno. El Partido de la Liberación Dominicana, principalmente, y en cierta medida la Fuerza del Pueblo, siguen ocupando, en los niveles, sobre todo medio, intermedio, y también de la base de la administración pública, siguen ocupando el 90% de los cargos. Es decir, ¿pudiera tener una explicación esto en alguna posible alianza que hizo el candidato presidencial Luis Abinader con un sector amplio del PLD? Porque de la Fuerza del Pueblo hubo alianza. Es decir, no hay otra explicación. Es decir, ¿por qué mantenernos puestos en los cargos PLDistas cuando a quien combatió o enfrentó el PRM y los PRMistas fue al PLD? Es decir, deben ocupar los puestos los PRMistas. Bueno, lo lógico es que los cargos sean ocupados por el partido que ha ganado las elecciones. Claro, para eso trabajamos. Aquí, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en cualquier lugar. Eso es así. Claro. Lo que ha ocurrido es sencillamente que no han sido sustituidos los funcionarios y empleados de la administración pública. Han habido una serie de argumentos, pero la verdad, la realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo son los que tienen en este momento se podría decir que el control de la administración pública en esos niveles, y debo decir que también en cargos relevantes también. En el servicio exterior hay cargos que son de altísima trascendencia y están los que fueron designados por el gobierno de Danilo Medina ocupándolos. Pero pudiera obedecer esto. El servicio exterior, en el servicio exterior, usted puede salir a buscar con una lupa a los que son PRMistas. Pero como no le encontramos explicación a esto, pudiera obedecer esta situación de que los PLDistas ocupan los puestos, los cargos de los PRMistas, a que se hizo una alianza, una negociación tras batidores, tras fondo, entre Luis, el Danilo o el PLD y el PRM, y entonces dentro de la negociación se pactó mantener mayoría de los PLDistas en el gobierno del cambio? Bueno, yo la verdad es que desconozco eso. Lo que sí es ¿pudiera importante, existir? Pero yo no puedo decir que existe ni que no existe, porque no tengo conocimiento de que eso haya ocurrido. Por si no le encuentra lógica, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Su experiencia política, ¿qué le dice? ¿Qué pudiera qué pudiera haber detrás de esto? Mire, aquí lo más importante es que ya a 10 meses de gobierno nuestro, y un año ya haber asumido, no se justifica que eso ocurra y que los PRMistas y las PRMistas en todos los niveles deben entrar al gobierno. Ya. Yo pienso que es un tema que asumirá el presidente de manera directa para que eso se materialice, pero tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque después del primer año
independientemente de la crisis sanitaria y todo eso, usted puede prepararse para tener en la calle haciendo oposición, independientemente también de la situación por la que atraviesen, al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana hizo bien temprano, realizó bien temprano su convención interna o su congreso, como ellos le llaman, para seleccionar a la dirección de ese partido para los próximos 4 años. Y por lo tanto están preparados para lo que ellos hacen de una manera implacable, que es la oposición. Con recursos. Yo siempre he dicho, claro, en el caso del PLD, usted no tiene que irse muy lejos ni ser un científico para saber cómo ellos van a actuar. Usted solo tiene que buscar la historia de cómo han actuado. Han actuado? En el 1978, después de un triunfo contundente del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el presidente Antonio Guzmán y dirigido por el doctor José Francisco Peña Gómez, en medio del intento de desconocimiento de la voluntad popular del Partido Reformista, el PLD, aliado con los reformistas y con los sectores que pretendían desconocer la voluntad popular, planteó la formación de una especie de consejo de gobierno en el que ellos lógicamente estuvieran integrados, después de haber obtenido unos 9.000 votos aproximadamente, 18.000 votos, y plantearon desconocer la voluntad popular. Luego le hicieron una oposición radical al presidente, a don Antonio Guzmán, en 4 años que fueron también de conspiraciones, en ese contexto todavía, y luego ya al gobierno de Salvador Jorge Blanco le hicieron una oposición radical hasta los extremos. Participaron de todo tipo de marcha, de caminata, de caravana en contra del gobierno, en la calle. Y luego en el gobierno de Hipólito Mejía, usted recuerda al Partido de la Liberación Dominicana, propio presidente Fernández, que era su presidente, usted lo recuerda en medio de la crisis financiera, sin importarle la consecuencia que eso tuviera para la estabilidad de la economía, todos los días creando incertidumbre en relación con la crisis económica. ¿Usted lo recuerda? Sí. Fue una oposición implacable que le hicieron también al presidente Hipólito Mejía. ¿Y qué usted cree que va a ocurrir ahora? Una oposición radical, férrea, contundente contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y el compañero Luis Abinader. Que se está jugando con Hay candela. que prepararse, y por lo tanto ustedes no pueden, en la administración tienen que ocupar los cargos personas que tengan un compromiso con el gobierno, con el éxito del gobierno, que no jueguen al fracaso del gobierno, que tengan como un objetivo fundamental que el presidente Abinader y el gobierno salgan por la puerta ancha del gobierno que él encabeza. En ese sentido, hay que integrar a la administración pública a los PRMistas y las PRMistas, que son los que tienen un compromiso con este gobierno. En caso contrario, entonces estaríamos en manos o durmiendo con el enemigo. Yo pienso que eso debe ser tomado en cuenta y que ya los PRMistas que han sido sumamente prudentes, pero solidario en exceso. Sí, pero ya deben entrar al gobierno. Y yo pienso que eso deberá ocurrir, eso va a ocurrir. Yo pienso que el presidente va a tomar las medidas del lugar para que los PRMistas, que fueron los que hicieron posible el cambio,
Fíjese, usted sabe muy bien cómo funcionan, cómo se hace la política en la base de la sociedad, en los barrios. Los triunfos no se producen en 6 meses de campaña. No. Los votos se conquistan durante años y quienes llevan los votos a los colegios electorales son los dirigentes medios y los intermedios que están desempleados después de haber luchado 16 años para llegar al poder. Cuando en el barrio se enferma un vecino, cuando se enferma una persona que no tiene con qué comprar la receta o poder accesar a un centro sanitario, ¿quiénes son los que hacen la gestión para buscar esa solución? Son los políticos, claro. Los políticos, los dirigentes medios e intermedios. ¿Quiénes son los que buscan la solución cuando muere alguien? Que hay que buscar el ataúd, hay que buscar el espacio para enterrar a esa persona porque la familia no tiene con qué hacerlo. Son los políticos. Así es. Cuando esa mañana en la casa no hay un centavo para comprar la comida, ni la posibilidad de que aparezca, ¿donde quién van la gente? Es donde el dirigente político medio. Entonces, esos ciudadanos votan precisamente motivados en el hecho de que han tenido la solidaridad de los cuadros medios, pero para usted ganar unas elecciones, usted necesita tener un delegado y un suplente en los 19.400 colegios electorales. Estamos hablando de 40.000 cuadros entrenados, pero esos son los cuadros del partido, son los dirigentes que no han sido tomados en cuenta. Pero usted necesita por lo menos 7 cuadros para hacer el trabajo alrededor de los recintos de votación. Eso tampoco han sido tomados en cuenta. Entonces, esos son los que hacen posible el triunfo. El triunfo no llega por el aire, el triunfo no se logra exclusivamente sobre la base de la publicidad. Eso ayuda. Claro, un ejemplo. Ahora el voto. Esa base que estamos viendo ahí fue la que le dio. Claro, Luis Abinader. Claro. Desde precandidato hasta ser candidato y luego presidente. Claro, porque esos votos, ¿sabe hasta qué hora están esos dirigentes medios e intermedios? De todos los partidos, de los partidos mayoritarios, hasta que termina el proceso. Claro. Otros que a veces dicen ser protagonistas, a esa hora están disfrutando de la casa. El trabajo político para llegar al poder es un trabajo intenso, pero es un trabajo permanente. La paz social de esta democracia la garantizan son esos en los barrios, son los que hacen política en los barrios. Entonces, esos compañeros y compañeras tienen que ser atendidos, merecen ser atendidos, merecen ir al gobierno, servirle al país desde el gobierno. Porque para usted cumplir con su programa de gobierno y la promesa que se le hizo al pueblo, esas promesas llegaron también a través de esos dirigentes. Así es. Y entonces, el propósito es que los que asumieron ese programa, los que le prometieron al pueblo soluciones, estén en el gobierno para cumplir con ese programa y con las soluciones que prometieron. Agradecemos su amabilidad de venir a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Ahora le queda a ustedes sacar la conclusión de lo expuesto por Eddie Olivares, ex juez fiscal de la República en Santo Domingo Este, en el gobierno de don Hipólito, y además un abogado de mucha valía en la República Dominicana. Ojalá sus palabras, sus posiciones hayan ayudado en algo para el beneficio de nuestro país y de la base del PRM. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Salvador Olguín.
Latino TV.